Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Bueno, ya tengo en línea al doctor José Francisco Torres Naranjo. Él es ginecólogo, presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, AMOM. Y bueno, vamos a platicar en relación a lo que es la osteoporosis. Más de 24 millones de mexicanos, doctor, en riesgo de sufrir o de padecer osteoporosis. Platíquenos de esta enfermedad, cuál es el panorama de este padecimiento en nuestro país. Buen día. Gracias, doctor, por esta entrevista. Joel, buenos días. Gracias. Al contrario, gracias por el espacio. Siempre he considerado que es esta alianza que se da entre los distintos sectores lo que permite que la población y cada uno de nosotros seamos más saludables. Vivimos un escenario muy interesante de grandes oportunidades, no solamente para la osteoporosis, sino para muchas otras enfermedades crónico-degenerativas. Y debo decir para la salud. A mí me gusta enfocarlo desde un tema de salud y específicamente, en este caso, salud osteomuscular. ¿Qué sucede? Al día de hoy, cada vez más mexicanos se implican en su salud, es decir, toman conciencia de que la salud les pertenece y que pueden hacer mucho por prevenir las enfermedades y mantener un estado saludable. Y como tú bien lo señalas, el hecho es que cada vez hay más mexicanos en riesgo de padecer la osteoporosis. Y para poner esto en un contexto más claro, todos los que estamos aquí tenemos riesgo de desarrollar osteoporosis. El riesgo de desarrollar una condición donde nuestros huesos se vuelven más frágiles de tal forma que las actividades cotidianas imponen un riesgo mayor de sufrir una fractura, que esa es la condición clínica que debemos evitar. De tal manera que, más allá de pensar que eso es una realidad, las cifras que son impresionantes en nuestra población del número de sujetos, cada uno de nosotros podemos sufrir osteoporosis. O sea, todos estamos en riesgo entonces de padecerlo. ¿Hay alguna edad, doctor, y hay algún factor principal que pueda predisponer o detonar la enfermedad? Sí, sin duda. La salud ósea es un continuo, al igual que la salud en general. Nosotros acumulamos a lo largo de la vida y a lo largo de las generaciones elementos que podemos modificar a fin de mantener nuestro estado de salud. Voy a hablar de aquellos que son más claramente modificables. Nosotros tenemos un riesgo heredado de nuestros padres de padecer algunas enfermedades y nosotros vamos a transmitir ese riesgo a nuestros hijos. Pero no solamente transmitimos eso a nuestros hijos, transmitimos también un estilo de vida. Si nosotros somos activos, nuestros hijos serán activos o tendrán más posibilidades de ser activos. Así como cuando alguien lee libros. Mientras más libros lean los padres, hay más posibilidad de que los hijos lean libros. Igual, si nosotros comemos saludable, nuestros hijos podrán comer de una forma más saludable. No solamente porque nos vean, sino porque el recurso se encuentra en casa. Si nosotros cuando vamos a hacer el mandado, traemos a casa elementos que permitan que la gente coma saludable, ese será el estilo de vida. ¿Y por qué hablo de eso? Estoy hablando de salud osteomuscular. La edad de desarrollar osteoporosis es un continuo. Desde cómo te alimentas es la capacidad que tienes de desarrollar huesos sanos a lo largo de la vida y tener una mayor reserva. Y también de acumular hábitos saludables. El riesgo de que la enfermedad aparezca, si bien es más claro alrededor de los 50, 60 años, donde la enfermedad se establece y se diagnostica, el riesgo se va generando a lo largo de la vida. De tal manera que sí, puntualmente vamos a diagnosticar muchos más casos a partir de los 50 años, sin embargo, estos casos van a ser resultado de toda una vida. Muy bien, doctor. Entonces tiene que ver la enfermedad con pues estilo de vida, carga genética, la edad básicamente. Después de los 40 años de usted, entre 40 y 50 se puede diagnosticar. Viene seguramente también esto más marcado pues con la menopausia o la andropausia en el varón, en fin. Digo, hay etapas muy marcadas en donde pone en riesgo entonces este padecimiento. Sí, en la infancia nosotros formamos y destruimos hueso y a lo largo de la vida es lo mismo. Solo que en etapas tempranas de la vida formamos más hueso del que destruimos. Llegada a cierta edad, a partir de los 30 años, se logra un equilibrio, que si nosotros tenemos hábitos saludables, mantenemos ese equilibrio y es solamente hasta que hay algún factor adicional, como ya bien lo mencionabas, Joel, la pérdida de algunas hormonas que se da durante la menopausia o la andropausia, que la destrucción del tejido óseo de los huesos supera la formación.
Y es entonces que empiezan a aparecer cada vez más casos. Por supuesto que hablamos de las condiciones más comunes. Sin embargo, no es raro encontrar osteoporosis en personas más jóvenes y esto se conoce como osteoporosis secundaria a alguna otra enfermedad, porque hay enfermedades que predisponen a la osteoporosis. Doctor, ¿es más frecuente o es más común la enfermedad en la mujer? Digo, el hombre también lo desarrolla, pero ¿por qué es más frecuente en la mujer? Es más frecuente en la mujer precisamente porque estos cambios hormonales se dan en etapas más tempranas, de tal manera que nosotros más tempranamente podemos diagnosticar la enfermedad en la mujer y tiene que ver con la expectativa de vida. Quizás si viviéramos más tanto hombres como mujeres, en algún punto habría un número de casos similares, pero efectivamente es más común en la mujer. Sin embargo, las fracturas también afectan a los hombres y suelen ser mucho más complicadas de manejar en un varón. La mortalidad es más alta en el varón que sufre una fractura por fragilidad que en la mujer. Quiere decir entonces que la complicación de la enfermedad, doctor, van a ser las fracturas y ¿cuáles son las fracturas más frecuentes también? Sí, la fractura en general es una complicación para la vida del ser humano que genera dismovilidad, limita la capacidad de ser independiente, vuelve a muchos sujetos dependientes y las fracturas por fragilidad típicamente reconocidas son las fracturas de cadera, las fracturas vertebrales, que son las fracturas de muñeca, que quizás sea una de las fracturas más tempranas que vemos en el adulto mayor y que es una fractura que nos alerta que debemos de buscar osteoporosis. Otras fracturas, por ejemplo, las fracturas que se pueden dar en los dedos no son reconocidas como fractura por fragilidad. Sin embargo, en el sujeto indicado debería de ser un recordatorio para que visite a su médico y que consulte la posibilidad de tener o no osteoporosis. Doctor, entonces, ¿cómo sugerirle al paciente primero prevenir una fractura? ¿Cómo prevenir la desmineralización? La pérdida pues de todos los minerales, cómo evitarlo y si el padecimiento es controlable, es curable, paliable, etcétera. La respuesta en principio sí, es optimista. Tenemos mucho que hacer para evitar una fractura, para prevenir la osteoporosis, para controlarla. De tal manera que es un escenario optimista. Primero, algunas precisiones. Nosotros hablamos y hemos hablado por mucho tiempo de desmineralización, como si la osteoporosis fuera solamente la pérdida de minerales de calcio. Correcto. Pero en realidad es un tanto cuanto más complejo que esto y tiene implicaciones serias para nuestras decisiones. El tejido óseo está constituido en buena parte de proteínas. Sobre esas proteínas, básicamente colágenas, se deposita el calcio. De tal manera que una deficiencia importante en la ingesta de proteínas puede condicionar por sí sola la osteoporosis, porque hay menos proteínas donde depositar el material calcio. Correcto. Además, una deficiencia nutricional no solamente condiciona que haya menos aporte específico de calcio o de proteínas, sino que también haya deficiencias que requieran que el metabolismo cambie y eso condicionar pérdida ósea. De tal manera que una de las formas puntuales de prevenirlos, y esto en verdad es un mensaje que me gustaría que se llevaran de esta entrevista, es comer adecuadamente, comer balanceado, comer suficiente. Uno de los problemas importantes que enfrentamos al envejecer y que hoy discutimos que puede ser una vía común, es la falta de actividad. Y la falta de actividad que antes nosotros reconocíamos quizás como un eje central y origen de muchas cosas, hoy sabemos que puede estar relacionado con la falta de energía para realizar esa actividad. Y algo que les pido a toda la audiencia, que les pido que revisen es si ustedes comen como cuando eran jóvenes. Ustedes observen una persona de 10, 15 años que es saludable, come bien, come suficiente para tener energía. Y conforme envejecemos, vemos personas que no ingieren proteínas, que a veces solamente desayunan y eligen carbohidratos y un café muchas veces, y un café en agua, pero cual no tiene la suficiente cantidad de energía o de nutrimentos específicos para tener una vida saludable. Entonces, una de las formas de prevenirlo, sin duda, es una buena nutrición y la otra es actividad física. También, y para no acaparar el uso de la palabra, seguramente
ya hay algo preparado, el señalar que el reconocer que hay también factores agresores para los huesos. Por ejemplo, el tabaco. El tabaco condiciona no solamente osteoporosis, sino que muchas otras enfermedades, pero específicamente hablando de hueso, aumenta, por supuesto, el riesgo de osteoporosis, de sufrir fracturas, el uso excesivo, la ingesta excesiva de café, y en México particularmente de refrescos, condiciona un riesgo importante de desarrollar osteoporosis. La presencia de enfermedades no atendidas. Y esto es una condición, insisto, es un mensaje muy optimista, porque en México tenemos muy buenos recursos en salud, hay médicos capacitados, hay profesionales de salud capacitados que pueden dar una muy buena asesoría, pero muchas veces el paciente que padece alguna enfermedad no la atiende, y esta enfermedad condiciona mayor riesgo de osteoporosis y fractura. El ejemplo, la diabetes. En México hay una gran cantidad de mexicanos sufriendo de osteoporosis, pero no solamente de osteoporosis, sino de diabetes, y en muchos de los casos esta diabetes viene a condicionar osteoporosis o agravarla. De tal manera que la atención de cualquier otro padecimiento conlleva una disminución en el riesgo de sufrir fracturas. Y antes de terminar esto, porque es una idea importante. Doctor. Sí, perdón, no solamente la falta o la pérdida en la fortaleza ósea condiciona el riesgo de fractura, sino también el riesgo de caída, la pérdida de masa muscular, la pérdida de la coordinación motriz. Todos estos elementos condicionan una mayor posibilidad de fractura. Muy bien, doctor. Bueno, pues estamos escuchando cuál es el panorama de esta enfermedad en nuestro país. Y bueno, platíquenos cuáles son las estrategias seguramente que tienen ustedes para detectarlo, por supuesto, a tiempo y dar el tratamiento adecuado para esta enfermedad. ¿Te refieres a las estrategias como asociación? Como asociación, doctor, sí, la asociación a la cual usted preside, esta Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, pues, ¿qué campañas, qué estrategias tienen para poder pues, enfrentar este padecimiento y disminuir los riesgos? Sí, la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo es una asociación, Óseo y Mineral es una asociación que, por su naturaleza interdisciplinar, congrega especialistas de distintas áreas. Tenemos médicos, tenemos especialistas en actividad física, en nutrición, en diagnóstico, de tal manera que tenemos una visión integral, y al día de hoy estamos buscando la implicación de los pacientes. En algún momento, hace años, nosotros empezamos a dar información específica hacia los pacientes, lo cual seguimos practicando a través de sesiones específicas para ellos, y lo hacíamos en nuestro congreso anual. Hoy estamos buscando a través de estos medios digitales y la alianza con actores como los medios de comunicación llevar el mensaje más lejos, pero no solamente eso. Una de nuestras estrategias principales al día de hoy es reconocer grupos de pacientes que requieran información y que nos puedan ayudar a replicar este mensaje y a canalizar a las personas que requieran información específicas para acercarse a la asociación. De tal manera que este mensaje no solamente llegue en esta ocasión a la gente que te escucha, sino que si alguna de estas personas se interesa y representa un grupo de pacientes, se acerque a la asociación, nosotros le demos los recursos necesarios para que este mensaje pueda llegar cada vez a un mayor número de población mexicana. Pues por último le preguntaría al doctor José Francisco Torres, bueno, el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento para el padecimiento, doctor? Al día de hoy tenemos tratamientos muy útiles que han demostrado disminuir de forma muy importante el riesgo de sufrir una fractura en el paciente que tiene la osteoporosis. Yo diría que el uso adecuado de estos fármacos en el paciente indicado, toda vez que se establezca un diagnóstico por el personal de salud específico, que debe de ser acompañado siempre, ¿sí? y refuerzo esto siempre, de estrategias que impliquen el estilo de vida. Una mejor nutrición, una disminución en el riesgo de caída, ejercicio para el fortalecimiento muscular, todos esos elementos son necesarios para un buen tratamiento del paciente. Correcto, muy bien, pues estamos escuchando al doctor José Francisco Torres Naranjo, presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, AMOM. Doctor, ¿algo más que usted quiera agregar? Pues agradecerte, Joel, el espacio, agradecer a tu audiencia que nos acompaña el día de hoy
e invitarlos a que nos visiten en la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo, donde estamos abiertos para charlar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor.